Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a conversar sobre un fenómeno político y social nuevo que ha estado jugando un papel muy importante alrededor de la defensa de la paz, que es el surgimiento de un movimiento llamado Defendamos la Paz. Y hemos invitado a dos destacados animadores. Yo también soy parte de eso, pero Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, Guillermo Rivera, es ministro del Interior y un dirigente político del Partido Liberal. Ahora creo que están en búsqueda de construcción de un nuevo partido. Habíamos invitado también a Juanita Gubertos, pero tuvo que viajar, y a Laura Gil, para tener, desafortunadamente por distintos problemas, no nos acompañan, así que excusamos, pero haremos un nuevo programa también con las compañeras. Así que muchas gracias, Guillermo, gracias, Iván. Amigo. Y la primera pregunta para los dos es, ¿qué es Defendamos la Paz? ¿Quién quiere empezar? Iván, que ha sido el principal inspirador. Sigue tú, por favor. Bueno, yo creo que esta ha sido una iniciativa muy interesante y creo que va a ser una experiencia que puede convertirse en histórica en el país. Tal vez fue a finales del año pasado que empezamos un poco a comentar entre algunas personas la necesidad de juntarnos, porque ya se veían venir las intenciones del gobierno. El presidente Duque empezó como con cierta moderación, o al menos exhibió cierta moderación, pero ya uno veía en los senadores del Centro Democrático su actitud y su interés por promover reformas al acuerdo, y una de esas fue la famosa reforma que promovió, que alcanzó a tener un primer acuerdo en la Comisión Primera del Senado, no con todos, el Polo no hizo parte de ese acuerdo, pero sí con algunos sectores de la oposición. Y desde ese entonces empezamos a inquietarnos, y desde finales del año pasado habíamos dicho tenemos que reunirnos, y en un momento determinado, antes de las objeciones, eso es importante aclararlo, nos animamos a convocar la reunión, y creo que Iván, Juan Fernando Cristo y yo hicimos la convocatoria. Nos reunimos en el Centro García Márquez, no más de 70 personas, tal vez. Y bueno, eso creció como espuma, y el presidente Duque nos ayudó mucho con las objeciones a que esto creciera, porque cuando él presentó las objeciones, ahí sí que muchas más personas se interesaron por integrar este movimiento, y bueno, Iván tiene cifras más exactas que las que yo pueda dar, pero creo que ya son cerca de 1000 personas en todo el país que están conectadas en red en este movimiento, dispuestos a defender la paz, y lo que nos une es la defensa del acuerdo de paz, fundamentalmente. Iván, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que desde que comenzó todo este proceso, pero particularmente en la fase en la que vino toda esta discusión intensa sobre la refrendación, se estaba haciendo sentir la necesidad de encontrarnos quienes queremos que se afiance la paz, desde la perspectiva de que hemos participado directamente o indirectamente en la elaboración del acuerdo de paz y en su defensa. El asunto es que de este lado hay una inmensa pluralidad. Uno ve el campo crítico al acuerdo de paz y uno encuentra más homogeneidad ideológica. En cambio, en este otro hay una gran pluralidad. Aquí hay personas que defienden la paz que podríamos decir tienen una sensibilidad política de derecha o de centro o de izquierda, o que sencillamente no tienen sensibilidad política militante, sino que tienen simplemente unos ideales de cómo debe ser la sociedad. Entonces esa inmensa pluralidad no se había encontrado la forma de comenzar, no a meterla en una sola casilla ni a homogeneizarla, sino simplemente a que pudiera converger como una fuerza. Y eso es lo que cristalizó en el momento que está ahora comentando Guillermo. A finales de este año nos comenzamos a preguntar por qué no había surgido una iniciativa de esta naturaleza,
y pasamos del plano de la especulación a los hechos. Nos comenzamos a convocar y milagrosamente descubrimos, o digamos de una manera casual, no, en esto yo quiero ser muy franco, descubrimos que las redes sociales y una cosa sencilla que todos utilizamos todos los días, el WhatsApp, se podía convertir en un fabuloso instrumento que nos pudiera comenzar a dar la forma de, sin ninguna clase de encasillamiento ni de rigidez, poder fluir en torno a iniciativas concretas de paz. Eso que señala Iván es bien interesante y yo lo ligo en este sentido, porque algún analista podría decir es que estos analizaron otros fenómenos que se dan en otras partes, como por ejemplo estábamos conversando los chalecos amarillos en Francia, para decir vamos a usar las redes sociales y esta novedad para generar esta nueva movilización. Pero todo indica que las cosas se han venido dando mucho más espontáneamente, ¿no, Guillermo? Yo creo que fue espontáneo, ¿no? Es más, cuando estábamos en la época que señalaba Iván de la especulación de que tenemos que hacer algo, no teníamos claro cómo hacerlo y mucho menos nos imaginamos que el WhatsApp iba a ser la herramienta que nos permitiría hacer ese algo. Y la primera convocatoria la hicimos con hoja firmada, como se hace tradicionalmente. Habríamos podido hacerlo por WhatsApp o por correo electrónico, pero lo hicimos con una carta. Recuerdo que invitamos fundamentalmente a los congresistas de los partidos que habían expresado pues, su apoyo al acuerdo, a los exnegociadores de paz, tanto del proceso con las FARC como del proceso con el ELN. Invitamos también a algunos columnistas de prensa que también habían estado escribiendo y manifestando a través de ellos sus columnas, a través de ellos sus preocupaciones sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que podría seguir ocurriendo. Por eso decía que quizás fuimos no más de 70 personas las que nos dimos cita en el primer encuentro, que además no ha habido otro, ¿no? O sea, no nos hemos vuelto a encontrar, nuestros encuentros son vía WhatsApp. Sí nos hemos encontrado en los capítulos regionales y seguramente ahora hablaremos de eso, pero después de esa reunión del 20 de febrero no nos hemos vuelto a encontrar físicamente en cuerpo presente, como se diría. Así que ha sido muy, muy interesante este fenómeno. Yo he dicho, y lo quiero decir aquí, que cuando estuve en el gobierno y cuando tenía bajo mi responsabilidad la agenda legislativa de la paz, si hubiera tenido el acompañamiento de un Defendamos la Paz, muchas de las iniciativas que se frustraron no se habrían frustrado, porque habría existido, digamos, una masa crítica ahí apoyando la implementación y cuestionando a un Congreso que fue muy hostil en ese momento con la implementación de la paz y muchos factores que ocurrieron en ese entonces. En esa época habían, claro, apoyos, pero todos dispersos. Era un momento además cercano al debate electoral del nuevo Congreso, al debate electoral del nuevo presidente, y eso hizo imposible seguramente que se pudiera dar un fenómeno como este. Pero repito, si yo hubiera tenido una organización como esta que diera apoyo y que cuestionara lo que muchos congresistas hacían, otra cosa habría ocurrido sin duda. Iván, ¿qué composición tiene los que están ahora en ese chat de Defendemos la Paz? Ahora hablamos de qué se ha hecho. Bueno, el signo predominante es la pluralidad. Pluralidad en términos políticos, está, digamos, casi todo el espectro de la política nacional. Si hablamos en términos de partidos políticos, hay congresistas de casi todas las formaciones que están hoy representadas en el Congreso, pero también una muy amplia representación de los movimientos sociales, de las organizaciones que han trabajado por la paz, por los derechos humanos, por causas humanitarias. Hay personalidades del mundo del arte, también del mundo de la academia, del liderazgo de opinión, muchos periodistas, pero también hay personas que están en otro tipo de realidades. Hay ciudadanos del común,
Por supuesto, hay personas que han entrado individualmente y que no representan una colectividad, pero que han tenido en algún momento alguna figuración o algún aporte a los procesos de paz. Hay figuras que han dedicado toda su vida a la paz, ¿no? Y aquí hay constructores que han hecho muchos aportes a los distintos procesos e intentos de diálogo, como jóvenes que están apenas en este proceso de paz comenzando a trabajar en este campo. Hay personas que son creyentes de distintas iglesias. Registramos con mucha alegría en estos días la conformación del capítulo de Cristianos por la Paz, de las iglesias cristianas que participan en Defendamos la Paz, pero también, por supuesto, Iglesia Católica y de otros cultos. Y también hay personas, por supuesto, no creyentes, y en fin, hay personas que solamente quieren trabajar por la paz y no nos han dicho ni qué piensan sobre otros temas. Nos unen simplemente 4 propósitos que están muy claramente determinados y que son nuestra regla del juego básico. En ese sentido, yo quería preguntarles, Guillermo señalaba la reunión del 20 de febrero como lo que podríamos llamar como ese punto de arranque, si se quiere, aunque en ese momento todavía no existía el chat Defendamos la Paz, ¿cierto? El chat Defendamos la Paz probablemente está más ligado a la expectativa de las objeciones, porque también creo que el chat también se crea antes de las objeciones del presidente Duque, pero probablemente las objeciones es un elemento que ayudó a aglutinar mucha gente que empezó a ver efectivamente amenazada, en este caso la JEP y obviamente el acuerdo de paz. ¿Es válido así? Sí, así es. Creo que fue Sergio Jaramillo el que utilizó la expresión más adecuada. Cuando el presidente Duque presentó las objeciones o las hizo públicas, Sergio dijo, bueno, el gobierno o el presidente se quitó la máscara. Por eso yo decía hace un rato que en sus primeros meses el presidente se exhibió moderado y al final de su campaña incluso él acuñó una frase que decía frente al acuerdo de paz ni trizas ni risas y habló de unir a los colombianos y entonces había ahí como alguna expectativa de que quizás él pudiera tomar no la distancia que tomó Santos de Uribe en el 2010, pero sí una pequeña distancia frente a esas alas radicales que tiene el uribismo. Y así se mantuvo hasta que presentó las objeciones. Cuando presentó las objeciones, Sergio Jaramillo dijo, bueno, se quitó la máscara el gobierno y el presidente. Claramente van contra el acuerdo de paz. Y claro, como ya ocurrió, pues claramente una actitud explícita contra el acuerdo de paz, pues mucha gente reaccionó y creció ese chat exponencialmente durante esos días. Bueno, y vino la marcha también, ¿no? La marcha que fue muy interesante. En ese sentido es interesante, Iván, porque lo que Defendamos la Paz ha mostrado hasta ahora es una combinación de una comunicación vía redes, en este caso a través de este chat, pero también acciones, como fue la marcha que se hizo en muchas ciudades del país, jalonada desde ese chat, y cómo es esa otra manifestación que se ha venido dando de lo que se ha llamado capítulos regionales. Sí, es decir, este es un movimiento que combina varios aspectos. Uno llamativo es que en esos foros, en esos chats, porque ya son 8 que se han logrado ir conformando, hay un foro de discusión permanente y se discuten temas que están al orden del día, como por ejemplo de las objeciones, pero también temas de fondo y conceptuales sobre los problemas de paz que se van traduciendo en acciones. Una de las acciones que se ha emprendido es no quedarnos simplemente en un grupo de personas o personalidades centralizada en Bogotá o en el plano nacional, sino que esto se ha ido también enraizando en muchas partes. Hasta ahora tenemos en otros 7 departamentos ya
grupos que están trabajando y hay uno internacionalmente. Se conformó por parte de las personas que residen en el exterior, de algunas de ellas también un capítulo de Defendamos la Paz, que tiene también un chat y que en estos días va a realizar un evento que va a ser virtual porque va a conectar a gente de muchas partes para hacer lo que hemos hecho en otros departamentos aquí en Colombia, que es un evento, este va a ser virtual, repito, pero para conocernos un poco con las personas que están animando la iniciativa por fuera del país. ¿En dónde hay capítulos hasta ahora en este momento? Cesar, que fue el primero, ¿no? Cesar fue el primero, sí. Luego fue Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y bueno, me debe faltar todavía alguno de los que ya se ha constituido. Meta y Putumayo, básicamente, y el internacional, sí. Ya. Y algo que suena novedoso, por ahora eso ha funcionado sin ningún tipo de jerarquías, ningún tipo de directivas, porque alguien pudiera asimilar eso como una especie de movimiento político, pero siempre se abre movimiento político de eso, pues bueno, ¿cuál es el ejecutivo, los directivos? Aquí no aparece eso evidente y creo que eso ha sido una novedad. Así es, aquí no hay ni siquiera un coordinador. Digamos que nos hemos ido especializando unos y otros en diferentes tareas. A mí me ha tocado un poco la labor de ser parte de los equipos de redacción de los comunicados, pero bueno, hay otras personas que juegan roles distintos. Yo veo a personas más dedicadas a la labor de animar la creación o la conformación de capítulos regionales. Los congresistas pues hacen su tarea en el Congreso como corresponde. Los columnistas de prensa también pues han sido muy rigurosos en recoger todas estas preocupaciones en defensa de la paz y llevarlas a sus columnas. Creo que ha sido una muy interesante organización y un muy interesante experimento, diría yo, de expresión ciudadana. Bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo. Probablemente la tentación que hay que cuidarse por ahora es justamente de caer en formalizaciones organizativas, Iván. Sí, aquí hay que encontrar el punto exacto en el cual mantenemos esta libertad y esta horizontalidad del trabajo y que nos damos un mínimo nivel de actuación coordinada y organizada. Y ese es un punto en el cual hay que ir despacio y experimentando un poco qué se debe hacer exactamente. Hay un problema, por ejemplo, no todas las personas que integran este movimiento están en chat. Por distintas circunstancias hay personas que no les gusta utilizar la tecnología, pero son parte de Defendamos la Paz. Bueno, ¿y estos ciudadanos qué? ¿Cómo se integran al resto del movimiento que actúa de una manera mucho más rápida y en tiempo real? Hay que descubrir la manera de integrar a estas personas. E igualmente la tecnología tiene límites, es decir, los grupos de chat no, digamos, tienen unas centenares de personas, pero van llegando a un punto en el cual deben comenzar a cerrarse en términos de no admitir más miembros. Bueno, entonces hay que crear nuevos grupos. Y el problema comienza a ser cómo se coordinan, digamos, los diversos grupos. Ahí hay que generar soluciones imaginativas que, repito, no se conviertan en un chaleco de fuerza ni en un aparataje que no permita fluir, pero al mismo tiempo que sí dé un poco de organicidad y de organización al trabajo que se está haciendo. Ahora, otra tentación que me imagino este tipo de iniciativas ciudadanas aparecen es no solo limitarse a lo que motivó, que en este caso es la defensa del acuerdo de paz y también, como decía Iván, los 4 puntos, incluido también lo que algunos llaman la paz completa, la posibilidad del acuerdo con el ELN, etcétera, sino que también seguramente hay la tendencia de decir vamos más allá,
en términos políticos, etcétera. ¿Eso es un riesgo que está ahí todos los días? Sí, es un riesgo, pero yo creo que en eso hay también claridad en el sentido de que este movimiento es plural. Voy a decir algo, digamos, que refleja un poco la extrema pluralidad que tiene este grupo. Hay personas que son cercanas o coinciden o han apoyado al alcalde actual de Bogotá, al doctor Enrique Peñalosa. Y pues también hay varios dirigentes de la Colombia humana que lidera el exalcalde Petro. Entonces, pues ahí conviven. Y esa razón... En tiempos electorales. Además. Sí, además, estamos en campaña y eso no ha sido motivo para que se dé una discusión. No, coincidimos en que estamos aquí en defensa del acuerdo de paz. Y claro, viene la campaña que cada vez pues, está más cerca y ni siquiera eso ha sido ni un distractor ni una razón para que haya distanciamientos. Me parece que estamos todos muy focalizados en que este movimiento tiene el propósito de defender la paz. Y yo no recuerdo que haya existido, sí hay ideas, muchas ideas que surgen obviamente y eso es natural, pero además creo que enriquece el grupo, que la gente esté proponiendo hacer cosas y pronunciarse, en fin. Yo diría que ha sido muy, muy positivo. Yo en lo que a mí concierne, por ejemplo, me parece muy interesante poder darle, y seguramente ahora también hablaremos de eso, darle mucho énfasis a que exista un rechazo nacional a estos homicidios contra los líderes sociales y una exigencia permanente al gobierno de una reacción adecuada en el sentido de protegerlos, de diseñar políticas que paren este baño de sangre que está ocurriendo en varios territorios de la geografía nacional. Justamente eso me parece, Iván, que en este momento es una bandera que defendemos la paz, pero también otros sectores se están planteando porque es algo que está estremeciendo al país, de que estos líderes en los territorios estén siendo asesinados. En ese sentido habrá que hacer mucho más, ¿no? Sí, uno de los momentos que vivimos todos en ese chat con especial intensidad fue que una integrante de Defendamos la Paz fue objeto de un atentado, Francia Márquez, y eso conmovió mucho al grupo, por supuesto, y fue objeto de acciones y expresiones de solidaridad. La comunicación fue al chat. Exactamente, ella en que estaba ocurriendo el atentado. Y por supuesto que para nosotros esa es una prioridad, está entre los 4 puntos que hemos considerado son el motivo de nuestro encuentro. Aquí ya se han planteado varios asuntos. Por ejemplo, uno de ellos es necesitamos idear formas de actuar que salgan del esquema repetitivo de las acciones de reacción inmediata frente a estos hechos. Necesitamos idear una estrategia que nos permita mostrar resultados y no simplemente protestas, denuncias y en el peor de los casos mensajes de condolencia. Necesitamos mostrar que es posible detener en los territorios y en las regiones estos asesinatos. Y ya hemos comenzado a discutir entre nosotros qué tipo de acciones podríamos emprender. Por ejemplo, una reflexión que hemos hecho es esto no está ocurriendo uniformemente en todo el país. Hay unos territorios específicos, unas zonas del país en las que están focalizados un gran porcentaje de esos asesinatos. Precisamente cuando Guillermo y Juan Fernando Cristo estuvieron en el ministerio, hicieron una labor muy clara de precisar esos sitios en los cuales está ocurriendo estos asesinatos. Bueno, entonces, ¿por qué no focalizar nuestra acción? ¿Y por qué no focalizarla geográfica y temporalmente? ¿Por qué no nos ponemos a ver realmente qué está pasando en el Cauca, qué está pasando en el Bajo Cauca antioqueño, qué está pasando en el Catatumbo? Y a partir de allí generar procesos con las comunidades, con las autoridades locales, con los empresarios que nos permitan parar eso en una región y después paulatinamente en el país. Esa puede ser una estrategia. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo.
Les agradezco mucho a Guillermo y Iván por ayudar a ilustrar a nuestros televidentes de esta importante iniciativa ciudadana a favor de la paz y por la defensa de los líderes sociales en los territorios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa de La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.